Dicen que la vida es una sucesión continua de problemas y que la única interrupción en esa sucesión continua de problemas es una crisis ocasional. Y como llevamos una vida activa según los números, tendremos una crisis cada 2 o 3 meses aproximadamente. Tendrás una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis laboral o una crisis física, pero tendrás una crisis cada 2 o 3 meses aproximadamente. Lo que significa que, por cierto, todos los que están en esta sala están en crisis en este momento, o acaban de salir de una crisis, o están a punto de tener una crisis. Y lo único que puedes hacer es lidiar con la crisis de manera efectiva. Así que la forma en que respondemos a lo que nos sucede en la vida es realmente el factor crítico. Así que tengo que hacerte una pregunta. ¿Cuál es el trabajo más importante y mejor pagado en Estados Unidos? ¿El trabajo más alto y más importante? Es una pregunta capciosa. Es pensar. Pensar es el trabajo más importante que hacemos. Thomas Edison dijo que pensar es el trabajo más difícil de todos. Por eso la mayoría de la gente preferiría morir antes que pensar. Y, sin embargo, pensar es lo más importante que haces, porque la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tus decisiones. La calidad de tus decisiones determina la calidad de tus acciones. La calidad de tus acciones determina la calidad de tus resultados. Y, por supuesto, los resultados determinan la calidad de vida. En los negocios, lo fundamental son los resultados. Y la pregunta es, ¿funciona? ¿Funciona? ¿Qué tan bien funciona? ¿Y qué tan bien funciona en comparación con otras cosas? Por lo tanto, en los negocios, hay un enfoque central y una pregunta. ¿Funciona? ¿Qué tan bien funciona? Cuando hablamos de negocios, decimos cuánto entra, cuánto sale, qué tan rápido, qué tan seguro. Esas son las 4 preguntas que uno siempre se hace. Y por lo tanto, pensar tiene los resultados más importantes gracias a una palabra. Y es una de mis palabras favoritas en la gestión del tiempo. La palabra consecuencias. Y consecuencias, una gran palabra, porque algo es importante en la medida en que tiene consecuencias potenciales, potencialmente graves. Algo es poco importante en la medida en que tiene pocas o ninguna consecuencia. Ahora bien, siempre se puede contar a la gente importante, porque ¿en qué trabaja la gente importante? En cosas que tienen consecuencias potencialmente importantes. Descubrirás que las personas sin importancia o sin éxito son aquellas que trabajan en cosas que tienen pocas o ninguna consecuencia. Toma la regla 80-20, que he estudiado toda mi vida, como lo has hecho. ¿Por qué el 20% más rico gana el 80% del dinero, mientras que el 10% más rico gana el 90%? Ahora bien, lo interesante es que la vida se parece mucho a una maratón. Todos empezamos en la misma línea. Todos estamos listos para empezar y empezamos a correr. Todos tenemos las mismas habilidades y las mismas oportunidades. Vamos a las mismas escuelas y a las mismas universidades. Y sin embargo, algunas personas se adelantan muchísimo. Las máscaras se quedan en el medio y otras se quedan tan atrás que creen que son las primeras. ¿Y por qué? Y bueno, esto se ha estudiado año tras año y encontramos esta única diferencia. Es la manera en que piensas. Estaba escuchando a alguien que creció en un pueblo pequeño y estaba hablando de este punto interesante. Dijo que venía de una familia pobre y que en ese pueblo había 3 familias que dirigían y poseían todo. Eran dueños del molino, de la fábrica, del almacén general, del transporte marítimo, del transporte por carretera y del procesamiento agrícola. Eran dueños de todo. Y estas 3 familias eran ricas. Tenían casas preciosas. Todo el mundo los veneraba y hablaba de ellos. Aparecían en los tablones de anuncios de los bancos y en todo tipo de sitios. Iba al colegio con los niños de estas 3 familias y ya sabes, todo el mundo quería ser su amigo. Por supuesto, ¿recuerdas esos días? Y él descubrió que eran niños bastante normales, no eran muy diferentes del resto. Pero, de alguna manera, estas familias eran dueñas de todo. Y para él fue un verdadero shock. No era por su educación, porque no estaban recibiendo una mejor educación que la suya. No eran sus notas porque las notas eran las mismas.
Ciertamente no era su atractivo físico ni nada por el estilo. Era solo una cosa, que pensaban diferente. Tenían una actitud de búsqueda de oportunidades y posibilidades, y lo que encontramos fue una serie de artículos en la revista Inc. Entrevistaban a personas que habían tenido un éxito fabuloso, historias de cómo pasaron de la miseria a la riqueza. Todos ellos dijeron que la única razón por la que tuvieron éxito fue porque desarrollaron el hábito de buscar siempre la oportunidad, siempre buscar algo bueno o positivo en lo que estaban haciendo. Mientras que otras personas tienen un revés y dicen, «Oh, Dios mío», y se van a casa a beber y mirar televisión y demás. Pero las personas exitosas siempre están buscando la oportunidad. Piensan de manera diferente, y cuando aprendes a pensar mejor, tomas mejores decisiones y obtienes mejores resultados. Por cierto, es una pregunta interesante. ¿Qué viene primero, el pensamiento o la emoción? Bueno, la respuesta es que el pensamiento viene primero, porque según la Universidad de Pensilvania, la forma en que traduces algo determina cómo te sientes al respecto. Si traduces un evento como algo positivo, algunas personas pueden estar saliendo con un completo idiota, y el idiota rompe con ellas y se va furioso, y ellas pueden decir, «Vaya, fabuloso». Me ahorra todo el problema al hacerlo. La otra persona puede quedar diezmada y deprimida, y todo lo demás. El mismo evento, una interpretación diferente. Lo que descubrieron es que la forma en que interpretas o explicas las cosas a ti mismo determina en gran medida cómo te sientes respecto de ellas. Y si buscas lo bueno en todo, si buscas la lección valiosa, si buscas las posibilidades, sorpresa, sorpresa. Siempre encuentras algo bueno o algo valioso. Entonces, ¿cómo crees que es todo? Bueno, aquí hay una buena pregunta. ¿Cuál es el papel de las palabras en la vida humana? Vamos, esta es fácil. Los momentos difíciles vienen después. Bueno, ¿para qué usamos las palabras? Vamos, para comunicarnos. Y esa fue mi respuesta. El psicólogo me hizo esta pregunta. ¿Para qué usamos las palabras? Y yo le dije, para comunicarnos. Él dijo, sí, pero hay más que eso. Dijo que una palabra que dijo es un pensamiento condensado y que una palabra contiene muchos significados. Algunas palabras pueden ser muy ricas en significados y dar lugar a todo tipo de interpretaciones. Consideremos una palabra como familia en relación con nosotros mismos. Tomemos palabras como amor, hijos, hogar, libertad, independencia financiera o éxito. Son palabras muy valiosas. Hay bibliotecas llenas de libros escritos sobre estos temas. Entonces, lo que hicieron, hace más de 50 años, fue poner a prueba esta tesis y a evaluar a las personas para ver cuántas palabras podían reconocer. Como si pagara por aumentar tu capacidad de reconocimiento de palabras, según Reader's Digest. ¿Alguna vez leíste eso? ¿Lo leíste de principio a fin y te quedaste un poco decepcionado por haberte perdido la mitad? ¿Alguna vez tuviste esa experiencia? ¡Guau! Bueno, lo que hicieron fue tomar a personas y analizar cuántas palabras de las 4000. Por cierto, si quieres saber las 4000 palabras más comunes en inglés, las palabras en las que se basaron el SAT, el LSAT, todas las grandes pruebas, solo tienes que ir a Internet y buscar en Google y decir 4000 palabras más comunes. Y ahí está. Y lo imprimes. Son unas 20 páginas, y te da la palabra y su significado. Y si conoces esas palabras, te pondrá en el 10%, 5% de los estadounidenses que viven hoy en día, simplemente porque conoces las palabras de todos modos. Entonces, lo que hicieron fue poner a prueba a las personas y les preguntaron, ¿cuántas palabras reconoces? Y luego los clasificaron por nivel socioeconómico. Por cierto, en Estados Unidos hay 7 niveles socioeconómicos. Aunque somos una sociedad igualitaria, todas las sociedades tienen jerarquías, y nosotros tenemos una jerarquía. Descubrieron que las personas que conocían menos palabras eran habitantes de zonas urbanas marginales, y tenían un vocabulario medio de 400 palabras. Ahora bien, el diccionario de inglés tiene unas 650.000 palabras, y ellos conocían 400.
Algunas de ellas eran palabras que no se podían repetir en una publicación familiar y se usaban como verbos, sustantivos, adverbios y adjetivos. De todos modos, luego fueron al siguiente nivel y sabían más. Y llegaron hasta arriba, y descubrieron que las personas en los niveles más altos de la sociedad eran las que reconocían la mayoría de las palabras. Entonces dijeron, bueno, probemos esto como una tesis. Y sacaron a gente de corporaciones, gente que tenía ciertos niveles de gestión, y simplemente experimentaron durante un año. Les enseñaron 5 palabras al día, un promedio de, digamos, 1500 palabras en el transcurso de un año, y observaron lo que sucede con sus vidas. Bueno, fue simplemente asombroso. Aprendieron las palabras para poder reconocerlas y usarlas. Los ascendieron 2 o 3 veces. Sus ingresos aumentaron entre un 50% y un 100%. Los ascendieron a puestos gerenciales. Su círculo social cambió. La gente con la que se juntaban y con la que perdían el tiempo por las noches cambió por completo. Empezaron a relacionarse con personas que tenían un vocabulario más elevado, porque uno siempre tiende a relacionarse con personas que tienen el mismo nivel de vocabulario que uno mismo. Es casi como si la nata subiera. Empiezas a subir como la nata a medida que tu vocabulario aumenta. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? Porque cuantas más palabras conoces, mejor puedes pensar, porque tienes más herramientas con las que pensar. Puedes pensar con mayor sutileza, analizar mejor las cosas y tomar mejores decisiones. De modo que, a medida que aprendes más palabras, te vuelves más inteligente. Y cada célula cerebral, como sabéis, está conectada a otras 22.000 células cerebrales. De modo que, a medida que aprendemos más palabras, las conectamos con otras palabras, lo que nos permite ver cosas, sentir cosas, desarrolla nuestra intuición a un nivel superior y nos hace más exitosos. Ahora bien, ¿por qué os cuento todo esto? Estoy seguro de que os fascina la semántica. Esto se debe a que cuando uno asiste a esta conferencia, lo que hace es aprender conceptos. Aprende palabras, conceptos e ideas en las que quizás no haya pensado antes y que le abren los ojos, como cuando encendimos las luces. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Encienden las luces, lo que le permite ver formas de desarrollar su práctica que nunca antes había visto. Y las personas que desarrollan sus prácticas más rápido son las que aprenden más palabras o más conceptos e ideas. Y lo que haré en el tiempo que tengamos juntos es compartir con ustedes un montón de ideas que son como correr por una casa a oscuras por la noche y encender los interruptores de luz, y todas las luces se encienden. Les daré algunas ideas que encenderán las luces en diferentes habitaciones, y eso es lo que Ed iba a hacer durante todo el tiempo que estén aquí. Constantemente se encienden luces y se dice, ¿te das cuenta de que al hacer esto, al involucrarte en los implantes muy seriamente, al usar Internet para generar personas, al usar sistemas de referencia, etc., puedes desarrollar tu práctica de manera espectacular? Ahora bien, ¿cómo sabemos que estas cosas funcionan? Es porque estas son las razones por las que todas las demás prácticas crecen de manera espectacular. Quiero decir, obvio. En realidad, no es una ciencia exacta y hablaré de ello en un par de segundos. Así que aquí está mi siguiente pregunta. ¿Quién es la persona más importante aquí? Bueno, la respuesta es que tú eres la persona más importante aquí. Eres la persona más importante de todo tu mundo. Eres la persona más importante del universo. Para ti, si tienes una uña partida, es más importante que 100.000 personas arrastradas por una inundación en Bangladesh. Porque cada persona es el centro de su propio universo. Y así son las cosas. La gente dice que la gente no debería ser tan egoísta. Por eso digo que la gente no debería inhalar y exhalar. Ya sabes, el hecho es que cada ser humano es egocéntrico. Esa es la naturaleza de mantenerse vivo y es esencial para la supervivencia. Bueno, tú eres la persona más importante. Fuiste importante para tus padres cuando naciste. Eres increíblemente importante. Mira a estos pequeños niños, a estos pequeños bebés. Quiero decir, vaya, caray. Se vuelven muy importantes. La transición más increíble ocurre un día antes.
Un día después de tener tu primer hijo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Toda tu vida cambia. Es casi como si toda tu vida fuera la primera etapa de un cohete que se derrumba cuando nace tu primer hijo. Simplemente se desvanece. Y todo lo demás es una especie de preámbulo. Es como algo de importancia secundaria. Lo que realmente importa es lo que sucederá a partir de ahora. Por eso, ustedes son muy importantes para sus padres, para sus hijos, para sus amigos, para sus pacientes, para todas las personas cuyas vidas tocan. Y tendrán oportunidades de tocar otras vidas después de que termine de hablar. Pero tocar vidas te convierte en una de las personas más importantes. ¿Qué nos espera en 11 días? ¡Tada! Elecciones federales. Y no voy a hablar de política. Ya sabes, el problema con la palabra política es que viene del griego. Ya sabes, poli significa muchos, y tix significa voraces chupasangres. No hablaremos de política porque cada uno tiene su propia idea, pero les diré algo. Si votan de manera incorrecta, sus impuestos van a subir mucho ahora mismo. Si lo escribiste mal, tus impuestos serán del 50% al 60%. Como empresario independiente que dirige una práctica privada, de todos modos, eso es si pueden lograrlo todo. Si no pueden lograrlo todo, bueno, entonces solo será del 55%. Eso es antes de los impuestos estatales, los impuestos a las ventas, los impuestos a los automóviles y demás. Pero no voy a hablar de política en las elecciones. Dentro de 11 días, entrarás en la cabina de votación, y bueno, justo a tu lado estará Bill Gates, y al otro lado estará Warren Buffett. Dios mío, estos tipos son las personas más ricas de Estados Unidos. ¿Cuántos votos obtienen? Obtienen la misma cantidad de votos que tú. Tus votos son importantes. Eres una persona importante. Ahora bien, la razón por la que te pregunto esto es porque cuando aprendí esto, los fundamentos de este concepto cambiaron mi vida para siempre. La importancia que sientes que tienes determina en gran medida la calidad de tu vida. Lo importante que te sientes, lo importante y valioso que te sientes como persona determina en gran medida la calidad de tu vida. Determina cómo piensas sobre ti mismo y cómo te sientes. Determina cómo tratas a los demás. Y lo interesante es que la forma en que tratas a los demás determina cómo te tratan a ti. Determina las metas que te fijas y la perseverancia con la que te esfuerzas para alcanzarlas. Determina el grado de disciplina que uno se impone y el esfuerzo que uno realiza. Todo depende de lo importante y valioso que uno se siente. Los psicólogos lo denominan nivel de autoestima. Y tu nivel de autoestima es como el núcleo del reactor de un generador nuclear. Es la fuente de energía de tu personalidad. Las personas que tienen personalidades positivas tienen una autoestima alta. Las personas con personalidades débiles tienen baja autoestima. Y lo maravilloso, como decía Ed, es que puedes aumentar tu autoestima por la forma en que te hablas a ti mismo, por la gente con la que te relacionas con el bebé. Te hablas a ti mismo. Y entonces, cuando dices las palabras «me gusto a mí mismo», tu autoestima aumenta. Así que dilo, di «me gusto a mí mismo». Oh, venga, quítate los pulgares de la boca. Dios, son casi las 11:00. Dilo como si lo sintieras. Digo, me gusto a mí mismo. Me gusto a mí mismo. Maravilloso. Ahora, cuando te levantes por la mañana, di, me gusto. Me gusto. A lo largo del día, di, me gusto. Me gusto. Ahora, hay mucha gente aquí que dice, oye, soy licenciada en odontología. No decimos nada hasta que lo pensamos durante 3 días. Pero incluso si escuchas a alguien decir, me gusto a mí mismo, tu autoestima aumenta. Simplemente te gustas. Te sientes bien. Son las 3 palabras más positivas de cualquier idioma. Hace una semana estuve enseñando lo mismo en Rusia. Y hace una semana en Roma, en Alemania, y la semana que viene estaré en China. No lo puedo creer. Estaré en China el jueves, y enseñaré lo mismo en China, y en toda China, y Malasia. Porque cuanto más te gustas a ti mismo en cualquier idioma o cultura, más te gustan los demás. Cuanto más te gustan los demás, más te gustan a ti. ¿Sabías que el 85% de nuestro éxito o fracaso
felicidad o infelicidad en la vida estará determinado por nuestras relaciones con otras personas? El 85% está determinado por otros factores. El 85% restante son nuestras relaciones. Los mayores problemas que tenemos en la vida siempre vienen con el pelo en la parte superior. ¿Te has dado cuenta? Pero cuanto más te gustas a ti mismo, más te gustan los demás. Cuanto más te gusten otras personas, más te querrán a ti. Y cuanto más te quieran a ti, más querrán utilizarte, acudir a tu consultorio y recomendarte a otras personas. ¿Cuál es la clave número 1 para conseguir referencias? ¿Sabes cuál es? ¿Estás preparado? Es difícil. Se trata de ser recomendable. Ser recomendable. ¿Cómo se puede ser recomendable? Sé una buena persona. ¿Sabes cuál es la palabra número 1 que se utiliza para describir a las personas a las que nos referimos? Él o ella es una buena persona. Son personas realmente agradables. Son personas realmente agradables. ¿Sabes lo que significa tener buena gente? Una autoestima alta. Entras en un consultorio dental donde la gente está de mal humor y te dice: siéntate ahí, te llamaremos cuando estés listo. ¿Lo sabes? Muy bien, es tu turno. ¿Cómo te llamas? ¿Trashy? No, Tracy. Da igual, vete ya. Entra aquí. Está bien. Y entonces el otro te mira los dientes y dice: Dios mío, qué trabajo tan terrible. Quien quiera que haya trabajado en tus dientes antes, quiero decir, debería haber venido aquí hace años. Tal vez demasiado tarde. Y luego vas a otra consulta y todos están alegres, te reconocen y te dicen: hola, ¿cómo estás? Siéntate, por favor. Te llamaremos en un minuto. Si hay un retraso, te dicen: lo siento, es un pequeño retraso. ¿Puedes esperar? ¿Podemos traerte un vaso de agua, algo? Y te sientas allí y te sientes especial. Entonces, ¿cuál es la clave para construir una práctica exitosa? Por supuesto, debes tener el conocimiento técnico. Pero la clave es hacer que los pacientes se sientan importantes. Haz que los pacientes se sientan importantes desde el momento en que llegan. Haz que se sientan importantes y valiosos. Aumenta su autoestima. Y ya sabes, la forma más rápida de hacer que una persona se sienta importante es cuando entra en tu consultorio. Le sonríes y le dices: hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Me alegro de verte hoy. ¿Cómo va todo? La primera impresión es como una ola de calidez, y su autoestima aumenta, y se sienten valiosos e importantes. Y lo último que haces es decir: gracias por venir. Nos alegra mucho tenerte con nosotros. Esperamos volver a verte. Y si te puede ser de utilidad, no dudes en llamarnos. Y si surge algo, háznoslo saber. Así la última impresión les hará sentirse importantes. Y entre tanto, trátalos como si fueran las personas más valiosas del mundo. Y te prometo que tendrás que apagar tu teléfono para evitar que la gente te llame para concertar citas. Porque una vez que hagas que la gente se sienta importante, sus amigos querrán enviarte gente de todos modos. Es algo pequeño, pero lo importante es cuánto te gustas a ti mismo. Ahora bien, aquí está la segunda cuestión. Descubrimos que a las personas más destacadas en todos los campos les encanta su trabajo. Si no miran su trabajo como si dijeran: ya puedo superar esto. Aman su trabajo. Y solo puedes tener éxito si amas tu trabajo, si haces algo que realmente disfrutas. Ahora, habrá mañanas en las que te levantarás, y entonces lo que dicen es: me encanta mi trabajo. Digo, me encanta mi trabajo. Vaya, vaya. Es hora de buscar otro campo para algunas personas aquí. Está bien, inténtalo de nuevo. Di: me encanta mi trabajo. Es maravilloso. Ahora habrá mañanas en las que te levantes y no digas: buenos días, Dios. Dirás: Dios mío, ya es de mañana. Pero puedes ponerte nervioso hablando contigo mismo de forma positiva. Recuerda, el 95% de tus emociones están determinadas por cómo te hablas a ti mismo. Entonces te levantas y empiezas a decir: me gusto a mí mismo, me encanta mi trabajo, me gusto a mí mismo. Amo mi trabajo, me gusto a mí mismo, amo mi trabajo, me gusto a mí mismo. Y no puedes decir esto 3 o 4 veces sin empezar a sonreír. Y bajas las escaleras y estás sonriendo. Bueno, ¿por qué sonríes? Bueno, porque me gusto a mí mismo y me encanta mi trabajo.
¿Y sabes una cosa? Cuando una persona entra en tu consultorio, sabe que te gustas a ti mismo y te encanta tu trabajo, lo nota. Y si tienes gente en tu consultorio, no me importa lo competentes que sean. Si no les gusta su trabajo y no se gustan a sí mismos, desháganse de ellos, porque son un cáncer. Destruirán su práctica porque todo el que entra en contacto con ellos dice, nunca volveré aquí. He estado en prácticas a las que me han enviado y me ha tocado una persona grosera o difícil. Nunca volví. Nunca volví. Cada vez que pensaba en ellos, tenía una asociación. Una asociación negativa nunca los recomendaría y nunca volvería. Ahora bien, como Ed le dirá, el cliente más fácil de conservar es un cliente satisfecho. El lugar más fácil para obtener referencias es a través de clientes satisfechos. Por eso, quiero que me hagas esta pregunta. Voy a seguir con mi tema, pero tengo una pregunta muy buena. ¿Cuántas personas conoce una persona promedio por su nombre de pila? Bueno, creo que son unas 300. Uno de los estudios decía que algunas personas que trabajan en relaciones públicas o en ventas saben incluso más que eso, pero la persona promedio sabe 300. Digamos, por diversión, que el paciente que viene a su consultorio ahora, ese paciente, solo el 10% de las personas que conoce son pacientes suyos, pacientes potenciales para usted, solo el 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 300? Es 30. Son preguntas fáciles. Sé que alguien está usando una calculadora y se equivocó de todas formas, así que aquí va mi punto. Imagínense que cada paciente que viene a verlos tiene un letrero de neón aquí mismo. Dice 30. Y parpadea. Parpadea, parpadea, parpadea. 30. 30 pacientes más. 30, 30, 30. Entonces, cuando hablas con ellos y tratas con ellos y de repente, sé amable conmigo, te enviaré 30, 30, 30. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevaría construir una práctica de 2 o 3 millones de dólares si todas las personas que conociste en el transcurso de los próximos 2 o 3 años te enviaran 30 pacientes más y el próximo paciente que esta persona recomendó llega, pestañea, 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 30, 30? Y las empresas y las prácticas que adoptan esta filosofía de que cada persona con la que hablo está sentada allí con una lista de 30 personas. Todo lo que dicen es, bueno, veamos qué tienes. Bueno, sé amable conmigo. Sé amable conmigo, tengo 30 personas aquí. Te daré 30 pacientes. Si eres amable conmigo, ¿qué tan amable serías con alguien si tuviera 30 pacientes para darte? ¿Lo llamarías después para ver cómo estás? ¿Le darías las gracias cuando viniera? ¿Serías especialmente amable? ¿Vendrías a verlo y le dirías, gracias por venir? ¿Hay algo que podamos hacer? Es decir, ¿qué harías extra? Si alguien dijera, tengo 30 pacientes, trátame bien. Sigue mi consejo amoroso. Trátame bien. ¿Hasta ahora estás conmigo? Oye, ¿cuánto te costó eso? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Ni lo sueñes. Ni siquiera estamos hablando de gastar miles de dólares en cosas así. Así que aquí está la última pregunta que quiero hacerles. ¿Cuál es la parte más importante de esta conferencia? Veo que mi venida aquí fue una emergencia. No me sorprende que me hayas traído a Ed. Quiero decir, esta es una situación desesperada. Veremos si podemos salvarla. Y la respuesta es lo que haces después. Son las acciones que tomas como resultado. Ned mencionó eso esta mañana. Es lo que haces. Y no se trata solo de lo que haces, sino de cuándo lo haces. Y el momento en que lo haces es inmediatamente. Porque descubrimos que existe una relación directa entre la rapidez con la que tomas acción sobre una nueva idea y la probabilidad de que alguna vez tomes acción sobre cualquier idea. Si tomas acción de inmediato, obtendrás resultados, recibirás retroalimentación y podrás autocorregirte. Pero si postergas el tiempo y lo postergas, lo que sucederá es que perderás toda tu energía. ¿A cuántas personas aquí les gustaría duplicar sus ingresos en el próximo año o 2? Sí. Bueno. Eminentemente posible. Eminentemente posible. Debido a la cantidad de nuevos pacientes que están entrando al mercado, ¿cuántas veces? ¿Cuál es el número promedio de veces que una persona intenta lograr un nuevo objetivo antes de darse por vencida?
¿Puedes adivinar el número promedio de veces que una persona lo intenta? El promedio es menor a 1 porque la mayoría de las personas se dan por vencidas antes de intentarlo la primera vez. Lo que hacen es decir, quiero hacer eso, quiero duplicar mis ingresos y quiero instalar ese programa de marketing de Internet. Y quiero hacer esto y quiero llegar al nivel de oro. Voy a hacer todas estas cosas, pero antes de hacerlo, estoy muy cansado y necesito tomarme un descanso en un lugar maravilloso llamado Someday Isle. Y entonces van a Someday Isle y vuelven a Someday Isle en su mente, como recordando sus últimas, ya saben, vacaciones en el Caribe o donde sea, Sunday Isle. Y se van al pasillo del algún día, y ahí es donde van. Y el 20-80% de la población más pobre de nuestra región vive en la isla del domingo la mayor parte de su vida. No es que carezcan de eso. Carecen de capacidad, talento u oportunidad. Simplemente les falta la energía para seguir adelante. Así que se van al pasillo de los que quieren algún día. Ahora bien, ¿con quiénes están rodeados en el pasillo de un día y otras personas en el pasillo del domingo? ¿Y cuál es el tema principal de conversación en el pasillo del domingo? Excusas favoritas. ¿Cuál es tu excusa favorita? ¿Cuál es tu razón para estar aquí en la isla? Bueno, mi mamá no me amaba cuando yo era pequeña. Mi padre era muy malo y mi primera esposa era una verdadera perra. Y luego mi profesor dijo que nunca había logrado nada. Y luego mi amigo tomó mi auto y lo destrozó. Y luego mis acciones bajaron y tengo menos en mi 401k, probablemente yendo a un hospital, a la guardería del bebé, todas estas personas en algún momento y están inventando excusas y razones. Una de las grandes preguntas que tienes que hacer es esta. Es una gran pregunta si tu objetivo es duplicar tus ingresos. ¿Por qué tus ingresos no son ya el doble? ¿Por qué tus ingresos no son ya el doble? Ahora bien, cuando haces una pregunta como esa, digamos que quieres estar delgado, ¿por qué no estás delgado ya? Si quieres estar en forma, ¿por qué no estás en forma ya? Si quieres ser financieramente independiente o estar libre de deudas, ¿por qué no estás ya libre de deudas? Y cuando haces la pregunta, ¿sabes qué desencadena? Desencadena tu excusa favorita. Es a través de tu razón, tu boleto al pasillo de algún día. Este es mi boleto al pasillo de algún día. ¿Y tú qué? Bueno, tienes sobrepeso. Yo tengo un problema glandular. Sí, señor. Lo tienes. Es la glándula de la boca, y funciona mal 5 veces al día. Ya sabes, en otras palabras. Así que son nuestras excusas favoritas. Así que les voy a dar uno de los grandes secretos de la vida, y es realmente importante aquí en términos de ganancias para los dentistas. Y este es el gran secreto de la vida. Voten para salir de la isla. No más excusas. Salgan de la isla, no más islas del algún día. Algún día intentaré esto, algún día haré aquello, algún día lo intentaré. Guau, guau, guau. ¿Sabes lo que significan las palabras lo intentaré? Las palabras lo intentaré significan voy a fracasar de antemano. Te digo que voy a fracasar. Así que ya tengo una excusa para fracasar. ¿Vendrás a mi fiesta el próximo sábado por la noche? Lo intentaré. ¿Qué significa eso? Eso significa que no voy a ir, nena. Te estoy dando una señal. Lo intentaré significa que no lo voy a hacer. Voy a fracasar. Así que nunca digas que lo intentarás. O lo haces o no lo haces. Entrar o salir. Votar para salir de la isla. Tomar una decisión. Y lo que hemos descubierto es que existe una relación directa entre la rapidez con la que se actúa sobre una idea y la probabilidad de que se lleve a cabo alguna vez. Según Aristóteles y todos los grandes pensadores, desde hace más de 2000 años, el 95% de todo lo que hacemos es un hábito. Tenemos el hábito de levantarnos y el hábito de cepillarnos los dientes. Tenemos hábitos físicos, hábitos de pensamiento, hábitos de acción, etc. El 95%. De modo que, si actuaras una y otra vez, repetidamente, sobre un tema nuevo, ¿qué desarrollarías finalmente? Un hábito. Si desarrollas el hábito de actuar, te convertirás en una persona orientada a la acción y podrás empezar sin nada que te atraiga.
Puedes empezar con una educación limitada o con una buena educación. Puedes empezar con una nueva práctica y una nueva ciudad y todo lo demás. Pero si eres una persona orientada a la acción y pruebas esto y aquello y pruebas esto y aquello y pruebas algo más y aprendes, obtienes retroalimentación. No hay nada que te impida tener éxito. Todo es éxito. La gente está muy orientada a la acción, pero eso significa que si escuchas algo aquí, actúas al respecto de inmediato. Si escuchas algo aquí, vaya, eso es bueno. Vuelve y llama a tu consultorio y dile a alguien. Cuéntaselo a alguien. Mira, ¿por qué no empezamos con esto inmediatamente, antes de que yo regrese? Está bien, pero no digas, bueno, lo intentaré y lo pensaré. Suena bastante bien. Pero consigo entradas para la isla. ¿Qué voy a hacer con mis entradas para la isla? ¿Ah, sí? Pues véndeselas al tipo que está a tu lado. Las necesita. Probablemente los usa todo el tiempo. Es como el tipo que se levanta por la mañana y dice, me despierto todas las mañanas a las 6 a.m. con muchas ganas de empezar. Y luego me obligo a quedarme allí hasta que se me pase la sensación. Bueno, eso es lo que hace mucha gente. Escuchan todas esas ideas geniales y dicen, «Guau, esa es una idea genial. Tengo que poner cierta distancia entre mí y esa idea, o incluso podría implementarla. Dios mío, entonces mis ingresos aumentarían. Oh, es demasiado en lo que pensar. Vaya, espérame. Voy a ir a la isla. De todos modos, tengo un asiento libre, así que vótese para irse de la isla, ahora». No sabía nada de esto cuando estaba empezando. No sabía nada sobre la regla 80-20. Empecé de manera humilde. No terminé la escuela secundaria. Trabajé en empleos de obrero durante varios años y podría contarles la historia. Finalmente me metí en ventas y en ventas corrí de un lado a otro. Di vueltas y vueltas y no hice ningún progreso. Y después de unos 6 meses de trabajo duro, apenas aguantando, me di cuenta de que había un tipo en nuestra empresa que ganaba 10 veces más que los demás. Pero me levantaba temprano por la mañana, a las 6 o 7 de la mañana. Estaba en el estacionamiento cuando la gente llegaba a trabajar. Trabajaba todo el día, tocando puertas, oficinas, y luego por la noche salía y tocaba puertas de casas y apartamentos, y hacía una venta, una semana tal vez. Y él llegaba a la oficina a las 09:00. Llegaba el cliente. Tenían una pequeña charla agradable. Jo, jo, jo. El cliente firmaba un cheque grande. Firmaba el pedido. Salía y hacía un par de ventas antes del almuerzo. Almorzaba con otro cliente. Hacía otra venta. Hacía algunas ventas más. Dejaba el trabajo a las 4:30. Estaba vendiendo a todo el equipo de ventas. Y a lo largo del tiempo, por cierto, he trabajado con probablemente 1000 organizaciones de ventas. Y casi siempre hay una persona de cada 50 vendedores que vende tanto como todos ellos juntos. Y todos empezaron desde el mismo punto de partida. Así que fui y le pregunté, ¿qué estás haciendo diferente a mí? Y me lo dijo y lo hice, y mis ventas aumentaron. Y luego volví a verlo y le dije, bueno, ¿qué más? Me dijo, bueno, ¿has leído algo sobre ventas? Le pregunté si había libros sobre ventas. No tenía idea de que existían libros sobre ventas. Así que comencé a leer libros sobre ventas. Todas las mañanas me levantaba y leía durante 2 o 3 horas. Leía por las noches. ¿Y qué pasaba con los programas de audio? No sabía que existían. Empecé a escuchar programas de audio. Los llevaba conmigo, los escuchaba, y hasta que se quedaron grabados en mi cerebro. Y todavía hoy puedo escuchar las palabras de los primeros entrenadores de audio que escuché. Y comencé a asistir a seminarios. Y luego, por supuesto, lo más importante de todo para ti es asistir a reuniones prácticas como esta. Bueno, el desarrollo de la práctica significa que... Bueno, lo que sucede es que mis ventas aumentaron y aumentaron y aumentaron. Y luego me convirtieron en un manipulador de ventas. Y como manipulador de ventas me dijeron, mira, lo que sea que estés fumando, deberías conseguir algunos hombres. Consigue algunos hombres y compártelo con ellos. Así que salí y recluté gente y les enseñé lo que sabía. Y sus ventas aumentaron. Y hoy conozco millonarios de todo el mundo que son millonarios y multimillonarios
que vinieron a uno de mis seminarios o escucharon uno de mis programas y practicaron esas cosas y tuvieron éxito.